tenemos el alcance también de que un niño propiamente tal sería Kiempu, ¿ya? Lo mismo caso Kiempu. anterior. ¿Ya? Antes era Malen, Malen y Kiempu. Kiempu, ¿ya? Niña, Malen, Claro. niño, Kiempu. Kiempu. Perfecto. Pero si yo quiero saludar a mi hermano chico, entonces yo le digo Mary, Pichiwentru. Pichiwentru. ¿Me salió bien o no? Te salió muy bien. Mary, Pichiwentru. Pichiwentru, claro. Excelente. La R ahí está bien? sonando bien, sí. Ya. Pichiwentru. Ustedes entonces no cometan ese error de hacer la R igual que el español. Exacto. Luego tenemos un saludo a todas las personas A público en general, como le podríamos llamar. a público en general. Claro, cuando estoy en una junta, por ejemplo, y tengo que saludar a todas las personas, Ya, ¿cómo lo digo y yo? se usa el com, por ejemplo. Sería como hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Claro, hola a todos. Sería Com. com. Ahí está apareciendo. ¿Sí? Com. Com. Genial. Ahora quiero que me hables de una partícula del lenguaje de aquí del mapudungún que es bastante especial. Exacto. Pu. El pu. Es A una ver. partícula que pluraliza cualquier cosa. ¿Ya? La pluraliza. La pluraliza. Es decir, pluraliza un objeto, pluraliza el género, O sea, pluraliza el número. es como una S. Es como una S, claro. Exacto. Normalmente en el mapudungún no existe la S, no existe peñis, por ejemplo. Peñis, No claro. existe, claro. O las muenes, no. ¿Ya? O sea, hermanos, ¿cómo digo yo? Hermanos. Dice pupeñi. Pupeñi. Pupeñi, claro. ¿Va antes de la palabra que yo Va quiero antes- pluralizar? Exacto, va antes la palabra. Entonces, antes. Pupeñi. Pupeñi. Exacto. Perfecto. Y si yo quiero decir, por ejemplo, niñas, sería Pupichidomo. 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 Claro, todas las niñas chicas. Mira, ya está, estoy multiplicando mi capacidad de formar palabras. Exacto. Excelente. Con la partícula pu, entonces, antes de la palabra que tú quieras pluralizar, te la va a pluralizar. Exacto. Increíble, ¿ah? Ya dijimos, la gente. Gente. Claro. Che, por ejemplo, lo habíamos mencionado. Che. Excelente. La palabra mujeres, ya lo habíamos dicho. Lo mujer. habíamos, claro. Domo. Domo. O somo también, ¿ya? Somo. Recuerden que, claro, aquí hay un tema entre la Z y la D, que es importante mencionarla, ¿ya? Ya. Que a veces la D funciona como domo, lo escuchan como domo a veces, pero normalmente se pronuncia como somo. Somo. Lo mismo como vimos el mapudungun o mapudungun. Ajá. ¿Ya? Entonces, normalmente por eso la Z uno la escucha la mayoría de las veces como Z, la Como D. Z. Z, claro. Así, con la lengua hacia afuera, digamos. Exacto, claro. Entonces, somo. Somo. Lo mismo que Mapudungun. Claro. Mapudungun. Mapudungun. Perfecto. Luego la palabra hombre o hombres, Wentru. Claro. Wentru. Wentru. Claro. Ahora, algo que se puede asimilar al hasta pronto, hasta luego, adiós. ¿Cómo puedo decir eso para despedirme, Juan, de alguien? Esa despedida es normalmente peucayal. ¿De nuevo? Peucayal. Peucayal. Peucayal, claro. Peucayal. Peucayal, claro. Perfecto. Peucayal. Peucayal. Eso es la despedida. ¿Me sale bien? Peucayal. ¿Sí? ¿Sí? Excelente. Bien, pues vamos bien. ¿Qué les está pareciendo, amigos, esta primera sesión con Juan? ¿Cómo ha estado Juan también? ¿Se siente bien? Muy bien. Me siento muy agradable. Me siento grato de estar enseñando un idioma que en algún minuto... Tu idioma, exacto. Vamos a esperar no solamente revivirlo, sino que también extenderlo por nuestro país y nuestros países hermanos. Exacto. Así que puedan aprender y se atrevan y se reconozcan como mapuche. Creo que hay mucha gente que necesita eso, harto nehuén para enfrentar y aprender el mapudungun. Y también, recuerden, invitemos a nuestros amigos a que compartan este video en el Facebook, en el Twitter, claro. que nos den a conocer a través de las redes sociales y por supuesto sus comentarios, muy importante. Es importante los comentarios porque justamente aquí nosotros vamos a ir cometiendo errores. Claro. Entonces, la idea es que formar esto y con todos. Todos invitados, aquí no va a haber comentarios buenos o malos, van a ser bienvenidos. Todo con mucho respeto, por supuesto. Esperamos sus comentarios, sus críticas positivas, sus recomendaciones también de temas. Si quieren aprender junto a Juan, que Juan es el que sabe mapudungun, aquí uno está, ¿cierto?, acompañando a este gran amigo aquí, que hagan sus sugerencias de temas, ¿cierto? Sí.
Muy interesante. Nos pueden también mandar su comentario con los temas. Exacto. Bien. Ahora viene lo que habíamos dicho pendiente, un saludo de noche. Claro, el saludo de noche. ¿Cómo digo yo buenas noches, pero para saludar? Exacto. ¿Cómo lo digo yo eso? A ver, como ya habíamos visto, el Mari Mari se usa normalmente de día y de noche se ocupa el Pun Mai. Pun Mai, ¿ya? Pun significa noche, ¿ya? Y Mai es como un hasta pronto, un inicio de algo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Pun Mai es para normalmente saludar de noche. Y el Pun Mai se usa tanto para el ingreso, si usted va a algún espacio, como para el retiro. Eso siempre es importante. Pun Mai. Igual. O sea, yo estoy entrando a una reunión de noche, digo Pun Mai. Pun Mai. Me estoy yendo ya para mi casa, Pun Mai. Claro. Perfecto. ¿Ya? Excelente. Luego es una expresión cuando tú estás hablando con alguien, por ejemplo, y te dice sí. Sí, así es. Claro. De acuerdo, correcto. Cuando tú dices eso en el español, ¿cómo lo dices en el mapudungún? Felei. Felei, claro. Felei. Eso es como, de acuerdo, así es. O sea, si tú me estás hablando ahora, yo te puedo decir Felei durante nuestra conversación. Exacto, me voy a decir Felei. Felei, y te estoy en el fondo... Es como lo que hay en inglés que está tan pegado en cada uno de nosotros, y acá en este caso es Felei. Felei, claro. Perfecto. ¿Y cómo digo sí? Mai. Pero Mai. Para sí de afirmación. De afirmación, claro. Entonces, Mai. Claro, alguien te puede estar hablando y quizás no entienda nada, puede decir Mai. Es como, como si tú en el inglés y tú estás hablando con un gringo y tú le dices yes. Exacto. Pero por dentro no estás entendiendo mucho. Exacto. Yo te puedo decir lo mismo aquí, Mai. Exacto. Mai. Impecable. Ahora, gracias. Bueno, vamos a dejar de decir eso, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo decimos gracias? Chaltu Mai. ¿Ya? Chaltu Mai. Esa es la forma de decir gracias. La mayoría hoy día ha aceptado un poco eso de decir, a veces hay una palabra original que en algún momento entiendo era Chaltumai, pero era más difícil y hoy día quedó como Chaltumai. ¿Ya? A veces también se dice Chaltu, también lo pueden escuchar como Chaltu solo. Chaltumai. Y antes era Traltumai. Traltumai, claro, que es más difícil de... Sí, era más difícil. Hay aquí una acotación en rojo. ¿Qué es lo que quiere decir esa acotación? A ver, normalmente la acotación quiere decir un poco lo que... El saludo tanto que se usa de día, que es el Mari Mari, ¿no es cierto? Y el saludo que se usa de noche. No, en el día no existe buenas tardes o buenos días. Claro, ¿no? Mari Mari. Se usa Mari Mari para ambas situaciones. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso quería el alcance que queríamos hacer un poco con respecto a este punto. Perfecto.